La Comisión de Constitución de la Cámara resolverá cuál es el quórum de aprobación para el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como el TPP-11, que ha generado diferencias entre políticos del oficialismo y la oposición. Hablamos sobre las dificultades para su eventual aprobación junto a Javier Macaya, diputado de la UDI e integrante también de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, así que queríamos hablar también de temas de salud. Diputado Macaya, ¿cómo le va? Hola Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿cuán relevante y por qué es tan importante definir el futuro de este proyecto transpacífico? Bueno, fundamentalmente para darle continuidad a una política que ha hecho que Chile salga al mundo, que ha hecho que Chile en los últimos 30 años se haya convertido en el país con mayor índice de desarrollo económico en América Latina, y eso tiene que ver fundamentalmente con el comercio exterior, tiene que ver con apertura, tiene que ver con rebaja, particularmente en el Trans-Pacific Partnership, con rebaja de aranceles, y para nosotros aparece un contrasentido que la coalición que participó en el gobierno anterior en la negociación de este tratado, hoy día mayoritariamente esté mostrándose reacia con pocos argumentos al final del día, Gonzalo, y con mucho mito puesto encima de la mesa de los eventuales. Pero todo lo que se dice es mito. Todo lo que se dice es mito porque, por ejemplo, Sí. hay algunos que señalan, a ver, buena parte de los países que integran este acuerdo, ya nosotros tenemos nuestros tratados de libre comercio, Así es. el tema no va a cambiar mayormente, es más, nos va a significar someternos a una serie de regulaciones que nos pueden hacer salir más trasquilados que un beneficio. A ver, particularmente y en concreto, hay más de 300 productos que reciben aranceles preferentes con esta negociación del nuevo acuerdo. Hay reglas que hablan de no discriminación hacia las mujeres, que hablan de cuidado del medio ambiente, que obviamente yo creo que son reglas que se fijan en la relación entre los países, que son positivas. O sea, hoy día la gran pregunta que uno se hace es por qué una nueva mayoría, una coalición que hoy día se encuentra en la oposición, que fue parte de la suscripción de este acuerdo. Muchos dicen es parte del legado de política exterior de la presidenta Bachelet, del actual presidente del Partido por la Democracia, que hoy día lamentablemente no son capaces de salirse de este rol de recoger quizás los mitos, de no ser capaces de entender de que acá está en juego la apertura internacional que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años, que ha sido positiva para Chile, y que hoy día una oposición con un ánimo quizás más bien de obstrucción sin mayores explicaciones. Y yo de verdad lo lamento mucho y espero que las cabezas un poquito más sensatas, que las personas que se ponen en el lado también de los beneficios que tiene un tratado como este para Chile, lo puedan hacer presente y ojalá logremos los votos para su aprobación en la Cámara de Diputados. O sea, ¿usted cree que acá hay una oposición que está negando la sal y el agua al gobierno y que ese es el patrón común? Porque lo hemos escuchado no solamente en esto del Acuerdo Transpacífico, sino que también en otros temas que ya vamos a conversar, como el cambio tributario, entre otros y otros que vienen, ¿no? Las reformas de este gobierno. ¿Sabe, Gonzalo, que yo creo que a falta de proyecto común, que es una cuestión que se ha evidenciado en el último año, donde no hay una cuestión que lo aglutine, donde no hay una cuestión de fondo, de ideas políticas de fondo, que van a tener una coalición que puede ir desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana? Tú revisas el documento que ellos suscribieron la semana pasada y te das cuenta de que el patrón común es la oposición, es obstruir. Y en ese sentido nosotros vemos con preocupación lo que ocurre en el acuerdo del TPP, lo que está ocurriendo en la reforma tributaria y lo que está ocurriendo en otros temas donde la oposición se ha encontrado una línea de conducción donde es la oposición la manera de hacer acción política. Diputado Macaya, perdón, oposición... yo puedo acoger o no... Eco. Tiene problema con el eco del retorno. A ver si lo podemos rectificar. Lo estamos arreglando, diputado. Gracias, Gonzalo. Ya, no, gracias a usted. Pero retomando el tema, mire, esto del obstruccionismo de la oposición, ok, algunos podrán encontrarle 100% de razón. Y si nosotros tomamos parte de la oposición, por ejemplo en materia tributaria, nosotros hemos podido ver, de acuerdo a sus declaraciones, que hay ciertos actores de la oposición en que claramente han manifestado no estar en favor del cambio tributario desde un inicio. Y no lo han escondido, ¿ah? Por ejemplo, el Partido Comunista, una buena parte del Frente Amplio, si no todos. Pero a mí me llama la atención que haya actores, no voy a dar el nombre para no concentrarlo en una persona, pero que se han abierto a revisar el proyecto. Así es. Incluso que se vieron como una de las llaves para destrabar esta situación. Revisan el proyecto
revisan la nueva propuesta y la catalogan de insatisfactoria habiéndola revisado porque en el fondo la compensación de la disminución de recaudación no es la que se esperaba o la forma tampoco es la adecuada y lo siguen encontrando regresivo. Entonces, faltará pericia, faltará manejo político, faltará también... ¿Qué tipo de autocrítica se hace también en el efecto de llegar a acuerdos? Mira, sobre eso dos cosas, Gonzalo. La primera, yo efectivamente, como tú lo señalas, yo distingo en la oposición personas que durante el año pasado y durante lo que va de este gobierno se han abierto y han tenido la disposición de sacar adelante reformas que son para Chile, que no hablan de una coalición política o la otra y han tenido la capacidad de reconocer, y particularmente en el caso de la reforma tributaria, de que a este gobierno en particular lo eligió una amplia mayoría democrática, lo eligieron y en particular por razones bien específicas. Crecimiento, empleo, es de lo que la gente asociaba al gobierno de la coalición de Chile Vamos. Dicho esto, lo que se está votando el día de hoy, el día de mañana, es la idea de legislar en una comisión. Recién se está votando la idea de legislar, recién se está dando el puntapié inicial a todo un proceso que viene posteriormente con la discusión en particular, a todo un proceso que va a definir, oye, qué cosas más, qué cosas menos, pero en definitiva es un proyecto que habla de crecimiento y de empleo, que habla de beneficios para las regiones, que habla de beneficios para los adultos mayores, que tiene cuestiones muy importantes y trascendentes que incluso han encontrado el eco en los especialistas de la izquierda. Tú escuchas a personas como Alejandro Foxley, escuchas al expresidente Eduardo Frei, a economistas bien importantes de la ex concertación, y te das cuenta de que el proyecto es razonable y lo que se está votando el día de mañana es recién la idea de legislar. O sea, ¿qué iba a pensar Chile de una oposición que lo único que tiene en común es decir no legislemos sobre una materia para la cual los chilenos eligieron a este gobierno, que es generar crecimiento, empleo y condiciones económicas mejores que hoy día obviamente Chile las necesita? A ver, pero ¿cuánto está ayudando este proyecto a las pymes? Bueno, hay una rebaja de 2 puntos en impuestos inmediatamente a las pymes, de un 27 a un 25%. Hay una situación que se considera la reintegración del impuesto de primera categoría con los impuestos personales, que va directamente en beneficio para que las pymes puedan invertir más. Hay un beneficio directo también a las regiones en el 1% de la inversión regional, que es un tema que ha sido pedido por los parlamentarios regionalistas. O sea, yo te digo... Pero en el fondo la oposición a lo que se opone es que ese mismo beneficio que se da con la integración del sistema, que va a beneficiar efectivamente a las pymes, de hecho las asociaciones de pequeñas y medianas empresas están pidiendo encarecidamente que se apruebe esto para poder obtener ese tipo de mejoras, pero también va a ser extensivo a las empresas más grandes. Y es ahí donde viene el choque, dice en la oposición, bueno, pero ¿por qué las más grandes, que son las que más ganan, también se van a ver beneficiadas de esto? Ellas tienen que compensar. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Que esto denota un desconocimiento absoluto de cómo... Y probablemente el ciudadano en general también entiende poco de la lógica de esta discusión porque es súper técnica. Impuesto de primera categoría, cómo se reintegra, de qué estamos hablando cuando se cruza con los impuestos personales. Pero en la práctica denota un desconocimiento del sistema tributario. O sea, acá, si lo que busca la nueva mayoría es hacer una distinción, por ejemplo, si un afiliado a una FP... esa FP es dueña en parte de empresas grandes también. O sea, el sistema tributario al final termina afectando a las personas. Las personas, cuando las empresas ven aumentada su carga tributaria, son las personas comunes y corrientes las que pagan esos impuestos. A mí, de verdad, de repente me causa una irritación muy grande ver que, claro, hay un reclamo ciudadano, por ejemplo, hoy día, y se ha aprovechado muy bien políticamente por decir 200 pesos más o 300 pesos más en la cuenta de la luz de lo que va a significar el tema de los medidores de luz. Un abuso, una cuestión que no debería estar existiendo, pero si eso tú lo extiendes a lo que significa el debate tributario, un punto más de impuesto en una empresa pequeña, mediana, grande, significa un punto más de impuesto que no lo paga la empresa, lo termina pagando el ciudadano común y corriente. Y en definitiva esa es la discusión que está en el fondo de este asunto y que al final, cuando tú generas los incentivos adecuados, que es la razón por la cual se eligió a este gobierno, generas crecimiento, generas empleo, que es lo que de repente apareciera que la nueva mayoría no quiere que ocurra en este periodo de gobierno. Ahora, este gobierno tenía también otras promesas que tenía incluidas en su programa que no está cumpliendo con esta reforma tributaria. La rebaja derechamente al impuesto de primera categoría. Bueno, pensando en el aumento de la inversión, en echar a andar la economía.
Lo comparto plenamente, Gonzalo, y probablemente estarían en los ejes de una discusión donde tuviéramos un parlamento en mayoría. Cuestión que no ocurre hoy día, el Congreso está dominado por la oposición, pero nosotros necesitamos encontrar en este parlamento una oposición que quiera dialogar, que quiera conversar, que entienda que para Chile es importante generar crecimiento económico y empleo. Y en esa discusión estamos estos días, llevamos 7 meses y recién vamos a votar la idea de legislar. Ese es el llamado que uno hace y ojalá que ese llamado sea recogido por las voces más razonables y sensatas de una oposición que yo de verdad tengo la esperanza de que pueda existir y que no se vean pauteados ni por el Partido Comunista, por el Frente Amplio. Yo veía hoy día al presidente del Partido Comunista decir, está en juego con esto, que nosotros sigamos unidos. O sea, efectivamente estar unidos, solamente por decirle que no al gobierno, es una clase de oposición que yo creo que le hace muy mal a Chile. Oiga, para pasar a otro tema y terminar con lo tributario, ¿la esperanza del oficialismo en que esto pase la prueba de la idea de legislar está en los votos de la ADC, en Lorenzini y Ortiz? Y en la gente razonable del Parlamento. Esto no termina solamente en la Comisión de Hacienda y creo que es importante dar el contexto de lo que estamos en la discusión. Esto está en la Comisión de Hacienda, después se va a la sala de la Cámara de Diputados y viene un trámite legislativo bastante amplio y así como en la Comisión de Hacienda uno puede esperar de parlamentarios de la democracia cristiana que no se vean pauteados por el Partido Comunista, yo obviamente eso lo hago extensivo a las voces más razonables que hay en la Cámara de Diputados y en la sala. Vamos a otro tema, diputado Macaya, en su calidad de integrante de la Comisión de Salud. Quisiera preguntarle cuál es su visión respecto a la renuncia del superintendente de Salud tras esta circular, ¿no? Esta determinación, este reglamento que en el fondo aplazó la entrada en vigor de la rebaja automática para los niños de 2 años y las mujeres de 40 años ya fuera del patrón de riesgo. ¿Correspondía que se fuera el superintendente? Fíjate que yo creo que hay un error grave en la aplicación de un criterio de algo que debió haber sido resuelto muchos meses antes y lamentablemente coincidió con el tiempo en que la ISAPRE anuncian su alza de precios, que a nosotros nos parecen que todavía no tienen la justificación necesaria y la vamos a revisar probablemente en el marco de la discusión también del proyecto de ley de ISAPRE. Y la respuesta más simple es sí, yo creo que se justificaba la salida, creo que él había perdido la confianza quizás de distintos actores del sistema de seguridad social privada de salud en este caso y creo que se puede dar un oxígeno nuevo, un aire nuevo de cara al impulso de una reforma que es importante como es la reforma del sistema ISAPRE. Sí, lo que a lo mejor muchos ciudadanos nos explican, diputado Macaya, y quiero saber su opinión, es por qué las cosas se hacen de este modo, en el sentido de que tal vez muchos sienten que acá vemos al Estado más bien preocupado de no desequilibrar una industria que preocupado de sus personas, porque eso fue lo que se dijo cuando se dio la argumentación para aplazar la entrada en vigor de esto. Es más, sí, se logra una rectificación y ahora hay un nuevo compromiso de ponerle una fecha más corta para que esto se baje, ¿no? El precio del plan. Sí. Pero uno dice, bueno, ¿por qué no se baja hoy día? Eso es, si esto ya está legalmente comprobado, esto no debe ser. Entonces, ¿por qué darle un año más? ¿Por qué darle 6 meses más para no desequilibrar un negocio? Yo comparto plenamente, Gonzalo, o sea, comparto plenamente y creo que es una situación que se tiene que... acá lo que se ha argumentado es que, claro, esto significa finalmente que hay 3 millones y tanto de afiliados al sistema ISAPRE que podrían ver en comillas riesgo su cobertura si las ISAPRE terminan en este caso quebradas. Esa tesis... Para mí es insultante a lo que es el funcionamiento del sistema ISAPRE en Chile y que tenemos que ser capaces de enmendar. Hay un montón de cosas que las pudimos haber enmendado el 2011, 2012, cuando tuvimos la primera reforma del proyecto de ley de ISAPRE. Lamentablemente esta reforma lleva 7 años durmiendo en el Parlamento. El gobierno anterior tampoco quiso darle el impulso necesario a un tema que es importante para los chilenos, pero tampoco nos perdamos en lo que significa esto. Estamos hablando de 3 millones y algo de personas que son la gran clase media de Chile, las personas de más recursos, que son los que están afiliados al sistema ISAPRE. Esto no puede ir separado de una reforma al sistema de seguridad social público, al sistema FONASA, que es el que atiende a la gran mayoría de los chilenos y el que tiene que obviamente tener el foco en la atención de los que hacemos políticas públicas en esta materia. ¿No le da la impresión a usted, diputado Macaya, que más allá del tema de la naturaleza del seguro de salud privado, que sí concentra a una parte bastante menor de los chilenos, la inmensa mayoría está sobre el 80% en el FONASA, por lo tanto la prioridad debería estar ahí por parte del Estado en pensar bien
cómo se va a cambiar en una macro reforma de salud, fundamentalmente pensando en el FONASA, donde está más del 80% de los chilenos. ¿Pero no le parece que en toda esta discusión y en todo lo que ha pasado hay una cosa detrás que se llama abuso, que es lo que tiene cansada a la gente? Fíjate que la situación que comentábamos recién del cambio de tarifa, el cambio de planes automático y que justamente le costó la salida al superintendente, a mí me parece un abuso. A mí me parece que es una situación que se debió haber resuelto ni siquiera administrativamente. Acá hay una industria que es regulada, que tiene que seguir instrucciones, pero que también puede dar ciertas señales de decir, bueno, yo no voy a aumentar las tarifas de mis planes. Acá algunas 3 o 4 ISAPRES del sistema no aumentaron las tarifas, o dar la señal de decir, hoy día yo voy a disminuir inmediatamente los planes para aquellos afiliados que me significan menos riesgo. Acá hay personas que son menos riesgo y que siguen recibiendo los precios, las ISAPRES y los pagos como si fueran afiliados que tienen el mismo riesgo. ¿Pero por qué tenemos que esperar a la voluntad? Si acá hay regulador, acá hay un Estado. O sea, así como hoy día esta misma superintendencia fue capaz de reducir el plazo para que esto se solucione de 2 años a 1 y a meses para los más chicos, bueno, el mismo regulador no debería ser el capaz de decir, no, me lo resuelve ahora. Bueno, por eso hay cambio de superintendente, Gonzalo. Ya, pero es el cambio de superintendente, quedó uno interino, pero estamos... Oye, y a tu pregunta la hago más de fondo, y que se extrapola a todos los que estamos involucrados en la gestión de políticas públicas. Estamos desde el año 2012 con una reforma durmiendo en el Parlamento que habla de eliminar las preexistencias, que habla de eliminar la discriminación por sexo y por edad, que habla de movilidad, que habla de mayor transparencia, que habla de reglas para fijar los precios de la ISAPRE, que está durmiendo en el Senado. Lleva prácticamente 6 años durmiendo en el Senado y obviamente hoy día tenemos la urgencia de poner este tema en discusión. El presidente Piñera se ha comprometido a presentar la reforma a las ISAPRES durante el mes de abril y nosotros esperamos que en esa reforma obviamente tengamos la capacidad de llegar a un acuerdo importante, porque esto no es un tema que se pueda ver entre gobierno y oposición tratando de sacar una pequeña ventaja política chica. Yo creo que acá ojalá nos pongamos todos de acuerdo para determinar las reglas del juego nuevas que les vamos a fijar al sistema de seguridad social privado, que de nuevo, con el entre comillas de que este es el sistema que afecta a las personas más privilegiadas, pero que también tienen derecho a tener reglas, transparencia y evitar los abusos que está teniendo el sistema en el último tiempo. Sí, finalmente, diputado Macaya, le quiero preguntar por esta proposición de reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos de su partido en el sentido de poder incorporar dentro de su estructura a actores que hoy día no están contemplados como miembros de las Fuerzas Armadas y de orden para que ellos también tengan la chance de una representación dentro del instituto, toda vez que siempre alegan que esta entidad no se preocupa también de ellos y sus derechos. ¿Por qué se justifica esta incorporación? Ayer escuchaba a uno de los representantes del INDH y decía, mire, pensar en aquello sería completamente contradictorio con el estándar internacional, porque nosotros precisamente tenemos que fiscalizar a estas instituciones. ¿Cómo lo hacemos si las tenemos dentro? Bueno, 2 cosas. Primero, hay un diagnóstico que yo creo que es bien compartido en términos de opinión pública, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos lamentablemente ha perdido prestigio y ha sido bastante cargado con sesgo a la hora de tomar decisiones, a la hora de los temas que abordan y que incorporan en sus informes de derechos humanos. ¿Da para decir que está cooptado, sí, tomado por la izquierda del INDH? Yo creo que es súper importante dotar de mayor equilibrio al INDH. Y nosotros lo que hemos hecho el día de ayer ha sido comenzar un debate y que ha sido recogido por otros actores como Renovación Nacional, que han dicho nosotros estamos disponibles quizás con otras herramientas para ver de qué manera dotamos de mayor equilibrio y proteger también en sus derechos fundamentales a ciertas personas que hoy día no han sido objeto del amparo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Acá la doctrina internacional en materia de derechos humanos ha ido mutando en términos de que también son sujetos de protección algunos agentes del Estado, como estamos hablando acá de fuerzas de orden y seguridad, que hay hechos públicos y de notorio conocimiento de que en manifestaciones son agredidos, de que hay vulneración también de sus derechos fundamentales y nosotros creemos que es importante dotar a este organismo de mayor equilibrio. Pero ¿cómo se regula, perdón, el mismo concepto, el equilibrio, diputado, cuando hay que fiscalizar a instituciones que los chilenos le han entregado el poder de las armas, sí, de manera, nuestra democracia, nuestra Constitución así lo establece. Nosotros cedemos ese derecho. Pero eso tiene que tener un contrapeso. Le doy un ejemplo, por ejemplo. ¿Usted cree que si el INDH hubiera tenido en su interior, como se está proponiendo, miembros de Carabineros, se hubiera podido hacer una fiscalización igual con lo que pasó en el caso Catrillanca?
Absolutamente, si en el fondo lo que nosotros estamos diciendo es hablar de equilibrio. Este es un organismo colegiado que toma decisiones, hay miembros que son nombrados por el presidente de la República, por las organizaciones de la sociedad civil, por la Cámara de Diputados, por el Senado. Acá lo que nosotros estamos diciendo es que este organismo colegiado, que toma sus decisiones en forma colegiada, con debate, incorpore otros actores en este debate. No estamos diciendo que sea solamente estos los únicos actores que toman decisiones, estamos pidiendo mayor equilibrio, estamos pidiendo mayores contrapesos en algo que hoy día es colegiado. O sea, el sistema de nombramiento de los consejeros del INDH, revísense la lista de las personas que están postulando hoy día. Ex candidatos a parlamentarios del Partido Comunista, ex candidatos del Frente Amplio, o sea, personas muy connotadas, pero que obviamente tienen una visión bastante más ideologizada y bastante más cargada a la izquierda. Y nosotros creemos que el funcionamiento de este organismo, que es colegiado, puede tener mayores contrapesos y perder la parcialidad que nosotros hemos considerado que tiene hasta el momento. Bien, diputado Javier Macaya, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal 24 Horas. Muy buen día. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días.